Aire plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre Territorio para Vivir, transmitido por Radio UNDAV y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de Opinoa, organizaciones de los pueblos indígenas del NOA, la Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena RIEDAI y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Romper el Cerco de la FM Riachuelo. Ramico, Yanderet, Ancha, Yajtakunap, Guaira. Aire Plurinacional. Aire Plurinacional. Aire Plurinacional. 18:04. Es muy viernes y es viernes que compartimos el segmento de Aire Plurinacional de la mano de Maru y bueno, y los compañeros acá que va a ir nombrando Maru. ¿Tenés que leer la frase en guaraní? Sí, dásela, vamos a tratar de decir dásela el nombre en idioma. a Manu, dásela que él sabe. Dale, que estrene, que Que Manu estrene. estuvo en el ¿Guaraní? Tenés segmento. que decirlo. Ahí tenés una frase en guaraní y otra frase en quechua. Dígalas. Bueno, mira, no sabía que se usaba la K en guaraní. Ibituramiko ñanderetá, Ángel Yaxtajunap Guaira. El quechua es el que más cuesta, parece. Ahí, tampoco creas que No fuiste. sé lo que dije. Bueno, esto, te explico, Manu, esto significa aire de muchos pueblos en idioma, es decir, aire plurinacional, lo que tratamos de hacer en esta coproducción, esta producción en unidad con las organizaciones de los pueblos indígenas del NOA, es decir, Opinoa y la UNDAV como espacio, la Universidad Nacional de Avellaneda como espacio de la RIEDAI, que es la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena. Tratamos de coproducir en unidad y hacer las cosas de forma intercultural, y una de las cosas que se nos ocurrió es no solo decir el nombre en el idioma del colonizador, que es el castellano, sino también usar el idioma que tienen los distintos pueblos que conforman esta red de organizaciones de pueblos originarios. Hoy, particularmente, vamos a hablar de un tercer conversatorio que se llevó a cabo sobre la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, la madre tierra que nos da la vida. Para eso estamos ya comunicados para la coconducción del segmento con Walter Barraza. Walter es integrante de la comunidad Guaira Rímac del pueblo Tonocoté y referente de Opinoa. Hola, Walter. Buenas tardes. Y un amigo del FM Riachuelo. Sí, además, bienvenido, Walter. Están todos encantados acá con vos en el piso, Yo Walter. creí que gracias. Maru me había dicho que ibas a venir acá al piso a compartir con nosotros, pero no sé, no viniste. Esa era la idea, pero al final se nos encimó lo del conversatorio, otras llamadas que entraron y bueno, Para se la nos vino encima próxima. la hora. Nos debe una visita, Nos debe la compañero visita. Walter. Mirá que te la van a cobrar, Walter, acá. No se olvidan de nada, ¿eh? No, si en realidad la idea era hacerlo por teléfono, pero yo preferí ir a la radio, porque la verdad que me siento muy cómodo, por lo menos nos hacen sentir a todos los que vamos ahí muy cómodos, así que por eso quería ir a la radio, pero bueno. Es mutuo igual. Acá también nos sentimos cómodos cuando vienen ustedes. Walter, vamos a lo que nos compete. Este conversatorio que se llevó adelante hoy mismo. Hace un rato, ¿no? Muy Fresco, rapidita, Dos fresca, de la tarde. recién salidita del horno. Es entonces un conversatorio respecto de esta ley de propiedad comunitaria indígena que presenta la Organización de Pueblos del NOA, en el que participaron Mariela Tulián, Casqui Curaca de la comunidad Tulián del pueblo Comechingón en Córdoba, por parte de Opinoa, Héctor Paz, que es el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Jessica Belgrano, que es descendiente de Manuel Belgrano, Jorge Calzoni, que es el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. También estuvo presente Horacio González, que es sociólogo, docente y exdirector de la Biblioteca Nacional. Y también estuvo Víctor Cruz, que es autoría del Consejo Textil de Salta y CPI del Pueblo Textil y también referente de Opinoa. Walter, te dejo que también te presentes. Bueno, Achichisi Tucuipa, Sachamanta Tonocotecani, Camache Ayuguairarima,
Yaitamanta, Tonocoté, Santiago Manta. Decía buenas tardes a todos, soy de la comunidad Guairarima, del Consejo de la Nación Tonocoté Yutqui, en Santiago del Estero, y Walter Barraza es mi nombre. Bueno, Walter, contanos de qué trató el conversatorio de hoy. Bueno, el conversatorio de hoy nace cuando nosotros, esperando hacer nuestro recorrido por Buenos Aires, la última vez fue en enero, y bueno, por esta situación particular vemos que no hay certezas, en nuestros territorios la cosa se está poniendo difícil, y bueno, viendo que todo pasaba por lo virtual, nos animamos en el mes de agosto, en el marco de la ofrenda a la Madre Tierra, a organizar un conversatorio nosotros sobre la ley de propiedad comunitaria, que es parte de una campaña que nosotros venimos haciendo para que se vote esa ley, que nosotros presentamos el anteproyecto en el 2019, firmado por Victoria Donda y Silvia Orne de Río Negro. Y bueno, que todos los meses hacemos un conversatorio, este es el tercero. Y lo que nosotros buscamos en esos conversatorios es que tenga una mirada política, por eso invitamos a académicos, nosotros por supuesto tenemos nuestra presencia, como Pinoa, y para ir generando y sumando voces que no sean las nuestras solamente, para la votación de la ley de propiedad comunitaria. De hecho, de la red de equipos interculturales ya se pronunciaron 4 o 5 universidades y la PDH Argentina se pronunció institucionalmente a favor de la ley. Y bueno, eso va en esa misma dirección. Todos los meses hacemos un conversatorio, a excepción de octubre, que bueno, pareciera que el 12 de octubre sensibiliza un poco más a la sociedad en general y estamos haciendo 5 actividades en el mes de octubre. Solo en octubre, después durante el año pasa desapercibido. En octubre vuelve a pasar lo mismo, pero bueno, estamos tratando de... Por eso venimos cada 60 días a Buenos Aires para ver si podemos profundizar esa sensibilidad. Así que este mes van 5 actividades, la primera fue el 13, la segunda el 19, hoy el 23 y 2 actividades el 30. Así que viene dentro de ese marco de la campaña de la ley de propiedad comunitaria. Este espacio que estamos llevando adelante ahora con ustedes también es parte de toda esa campaña hacia la interculturalidad, cosa que obviamente agradecemos. Y bueno, ese es un poco el marco por el cual se hizo el conversatorio de hoy, que fue muy potente, la verdad unas exposiciones muy positivas, muy fundamentadas, qué sé yo, desde la descendiente de Manuel Belgrano, Jessica Belgrano, hasta el sociólogo Horacio González, los 2 rectores, entre el rector de la Universidad de Santiago del Estero es Tonocoté, él se presenta como nativo, como indígena. Bueno, y al día de hoy debe ser el único rector indígena de las 57 universidades públicas de lo que hoy es Argentina. Mira qué interesante. Walter, me parece que está bueno contar en qué consiste la ley de propiedad comunitaria, qué es la propiedad comunitaria indígena de la tierra, porque a mí me parece que todo este año fue poniendo en el centro un poco el debate sobre la tierra y sobre la estructura de propiedad de la tierra. Entonces me parece que la voz de lo que están planteando desde la ley sería un aporte interesante. ¿Lo podés compartir? Digamos, la primera cuestión que nosotros debemos tener en cuenta es que el Estado argentino tardó apenas 178 años para incluirnos en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, donde dice todos los derechos que reza ese artículo. Entre uno de esos puntos de ese artículo habla el derecho al territorio comunitario indígena con sus particularidades, que no será transmitible, que será inajenable y no sufrirá de gravámenes, entre otras cuestiones. Entonces, lo que está haciendo el Estado argentino a través de la Constitución, como ustedes saben, cada cosa de la Constitución hay que reglamentarla a través de una ley. Esta ley especial lo que hace es reconocer nuestro territorio, no tierra, territorio comunitario, en el cual no hay alambres, en el cual no se tiene la intención de talar indiscriminadamente, porque nos sentimos parte de ese territorio donde vivimos, porque ese territorio te da todo, te da el alimento, te da la medicina, te da todo lo que vos necesites, te lo da el territorio. Ahora, pareciera que lo que yo estoy diciendo es medio fantasioso, pero esa es la cosmovisión en la cual nosotros tenemos nuestra identidad, y así venimos sosteniendo y reconstruyendo nuestras identidades. Entonces, vendría a ser una especie, digo porque no llega a ser totalmente, de reparación histórica del Estado argentino hacia los pueblos indígenas después de tanta usurpación y tanto avance de los latifundios que ha permitido el Estado, ¿no? Y que ha financiado el Estado, desde la llegada del colonizador, con la evangelización de la Iglesia Católica y la conformación de los estados. Entonces, bueno, es como una especie de reparación histórica que pareciera que hoy están queriendo, de alguna manera, confundir un poco la cuestión que choca con la propiedad privada, ¿no? Que la Constitución. Bueno, nosotros decimos, bueno, la ley de propiedad comunitaria también figura en la Constitución. Claro. Entonces, es un reconocimiento de los territorios comunitarios de las comunidades indígenas.
es particularmente para las comunidades indígenas, que todavía hemos logrado sostener territorio. Y bueno, siempre se confunde, ¿no? Esto de Entre Ríos particularmente, creo que es una cuestión familiar, de una propiedad privada, y tratan de mezclar todo porque hay una organización social que promueve una actividad de forma colectiva sobre alimentos, que me parece que está muy bien, pero bueno, se mezcla todo, y la ley de la propiedad comunitaria sí, es difícil, porque no la entienden ni siquiera los abogados, porque es algo nuevo, es algo, una reparación histórica que está haciendo, parte de una reparación histórica que está haciendo el Estado argentino hacia las naciones indígenas, ¿no? En esto del intercambio, creo que es interesante esta experiencia que tienen ustedes de reconocimiento al territorio de los pueblos originarios. Tienen un abordaje muy interesante respecto al concepto de lo que es la propiedad, la tenencia de la tierra, la posesión de la tierra. Es interesante y también es un antecedente que funciona para la lucha de todos los pueblos, esta ley, ¿no? Sí, la ley, si se vota en el Congreso, va a ser para todos los pueblos indígenas que habitan en lo que es Argentina, que somos 40 identidades distintas y se hablan 16 idiomas. Y bueno, Horacio González hoy hablaba puntualmente de eso, de esta cuestión de que, más allá de que esos territorios, la Argentina va a tener una mirada un poco más intercultural, más plurinacional. De hecho, por la Constitución del artículo 75 es un Estado plurinacional de hecho. Falta nada más el pronunciamiento político. Y González decía eso, bueno, que se viene en un momento de crisis de la cultura occidental donde ve a los bienes naturales con los cuales vos tenés que convivir en armonía, lo ve como un recurso. Por eso tratamos de no decir recursos naturales, ¿no? Porque, o si no nos contradecimos nosotros mismos. Totalmente. Estamos diciendo recursos naturales, estás tomando como un recurso. Y para nosotros los bienes naturales son parte, nosotros somos parte de esa casa donde vivimos todos. Ahora es muy complicado el que vive en la ciudad que lo pueda entender de esa manera. Si no visita los territorios, si no está, si no lo comprueba, si no siente lo que se siente vivir en ese estado de libertad, es muy difícil que se pueda entender. Nosotros fuimos educados, somos educados día a día con una currícula donde no aparecemos. Entonces, bueno, ustedes fíjense que el Estado argentino, como decía antes, tardó 178 años para incorporarlo en la Constitución. En la Constitución anterior decía mantener la paz y la frontera con los indios y evangelizarlos al catolicismo. Del 1853 pasamos a 1994. Ahora, sabemos que esto es lento, que hay que tener mucha estrategia, mucha capacidad política, perseverancia, ir buscando los aliados. Nosotros estamos contentos porque hoy podemos decir públicamente todo lo que decimos y hablan rectores, habla un historiador, hablamos nosotros, tenemos el segmento, universidades que entienden que la investigación es un intercambio de saberes. Entonces todo eso es muy complejo, pero tan complejo como apasionante. Entonces nosotros decimos, en esta cadena que empezó hace 528 años, ¿qué parte vamos a hacer nosotros? Y nosotros entendemos, bueno, hay que hacerla con toda la sociedad. Bueno, esa es la propuesta. Solo no podemos. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a lograr las medidas que nosotros queremos? Nosotros vamos a hacer todo lo mejor que podamos para que este eslabón sea la base de los que vienen. Entonces, lo importante es pensar que dentro de 200 años digan, nuestros mayores que vivieron entre los años, no sé, qué sé yo, 80 y 2030, hicieron todo lo que tenían que hacer. Ese es nuestro objetivo. Para eso decimos, solo no podemos. Entonces se tiene que involucrar toda la sociedad. Walter, si te parece, vamos a escuchar el testimonio de los compas del conversatorio de hoy. Primero la tenemos a Mariela Tulián y después va a estar Víctor Cruz. Bueno. Desde Opinoa venimos apoyando, venimos intentando que exista en la Argentina una ley de propiedad comunitaria indígena. Y esto no es por un capricho, no es por algo que se nos ha ocurrido ahora, sino porque heredamos una lucha desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, una lucha que lleva más de 5 siglos, y esa lucha es la reivindicación territorial. Para nosotros la Madre Tierra es un ser vivo, para nosotros la Madre Tierra es el refugio de nuestra cultura, es nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía de la medicina, nuestro buen vivir. Nosotros somos una comunidad recolectora del monte nativo. Recolectamos algarroba, mistol, chañar, tusta, una gran cantidad de hierbas medicinales. Nosotros acá tenemos absolutamente todo. En América tenemos absolutamente todo para tener una salud integral, una nutrición completa. Para nosotros también el monte nativo es el refugio de los espíritus que también nos dan esos lazos y esas raíces energéticas que nos conectan no solamente a la Madre Tierra, sino también al universo. Nos ayudan a estar en el aquí, en el ahora, en el presente, desde lo espiritual, desde lo ceremonial,
este concepto de buen vivir que es muy abarcativo. Tal vez si uno pudiera equipararlo con un concepto occidental, podría decir que se podría equiparar al concepto de salud, pero es algo todavía mucho más complejo, porque el buen vivir significa un buen estado físico, pero además un buen estado espiritual, un buen estado psicológico. Y esto es solamente en equilibrio con los elementos eternos. Este mundo, esta actualidad, este caminar del día a día, ha convertido a la Madre Tierra en bienes, en recursos, en cosas económicas, hasta incluso nuestro tiempo ha cifrado económicamente. Para nosotros estos momentos de equilibrio y de conexión con lo espiritual son momentos ceremoniales. Y en el día a día parece que eso está hasta mal visto, porque todo el tiempo estás a un tiempo, ¿no? Te plantean qué estás haciendo. Para nosotros el buen vivir es el saber estar. El saber estar es el saber ser consciente del presente. Pero bueno, hoy nosotros estamos, gracias a ese legado que nos han dejado nuestros mayores, estamos hoy teniendo la palabra, viendo por nuestros pueblos, por nuestras comunidades, que lo vivimos al día, ¿no? Con la medicina ancestral, con nuestra siembra, con nuestros animales de la crianza y varias partes que nos dejaron los legados los abuelos, ¿no? Por ahí entrando en esto, digamos, es superficial, digamos, de tener una propiedad comunitaria donde nos enmarca muchas cuestiones, digamos, en nuestro territorio, y en eso vamos, en el buen vivir, digamos, donde hoy el calentamiento global y todo esto que está pasando, y si nosotros por ahí no tenemos esto, no sé si diría, es algo muy desastroso, ¿no? Bueno, ahí teníamos el primer testimonio de Mariela Tulián, que es Asqui Curaca de la comunidad Tulián del pueblo Comechingón en Córdoba, y a Víctor Cruz, que es autoridad del Consejo Tastil de Salta y CPI del pueblo Tastil, ambos referentes de Opinoa. La verdad es que destacábamos estos audios, Walter, porque de alguna forma reflejaban esta cosmovisión de lo que es el territorio y también esta idea de vivir en armonía y en equilibrio con la madre naturaleza, ¿no? Nosotros no le decimos a la madre naturaleza recurso natural, nosotros somos parte de esa Pachamama y también por eso tenemos el deber de protegerla y vivir en armonía. Obviamente escuchar estos audios me hace mucho más fácil esta entrevista porque ellos definieron lo que definimos todos los pueblos indígenas, que va a contramarcha de lo que nos han inculcado la cultura occidental y el sistema. Si esto aparecería en la escuela, como debería aparecer en la currícula de la educación, hoy no estaríamos hablando con esta sorpresa, ¿no? Que estamos teniendo. Y la propiedad privada sería una manera más de ver la tierra. Nosotros vemos, para nosotros es territorio, no es tierra, digamos. Entre tierra y territorio hay un abismo. El entendimiento del territorio comunitario indígena y la tierra privada. Entonces, bueno, estos conversatorios hacer eso, ejercer la interculturalidad y no solamente decirlo, sino que ir involucrando otros actores de la sociedad para que, en definitiva, en algún momento podamos presentar todos los contenidos que nosotros consideramos desde el jardín hasta la universidad, para que dentro de 30 años ya no tengamos que andar explicando lo que estamos explicando. Nosotros tenemos la certeza de cuál es la solución. El tema es que, bueno, hay que generar las condiciones políticas para que eso ocurra. Hoy están todos enloquecidos porque están tomando tierra en Guernica. Y bueno, y si están tomando tierra en Guernica es porque hay un problema de la distribución de los territorios. Y todas esas familias que están en Guernica seguramente ya fueron expulsados de sus territorios, si no son ellos, serán sus padres, si no sus abuelos. Por eso hay 16 millones acá en Buenos Aires de habitantes. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa no hay sorpresa. Sorpresa para el que no está informado y vivió en la ciudad y no ve cómo avanza el alambre en nuestros territorios y se quedan con todo. Y ahí está confabulado los tres poderes, ¿no? O parte, digamos, para decirlo pedagógicamente o políticamente correcto, parte del poder ejecutivo, poder legislativo, el poder político en general. La toma de tierra en Guernica tiene que ver porque ya usurparon los territorios. Yo apostaría a hacer un censo y ver esas familias que tomaron en Guernica o toman territorio en la provincia de Buenos Aires, son hijos o nietos de los que ya fuimos expulsados de nuestros territorios. Totalmente. Y la cuestión de fondo, ¿cuál es? Los recursos naturales, como dice la cultura occidental. Y nosotros decimos los bienes naturales. Esa es la cuestión de fondo y no se está tomando desde ese lugar.
obviamente arman una ensalada tremenda con la toma de tierra y no se habla cuál es el motivo. Venimos justamente acá en Riachuelo tomando esa perspectiva, ¿no? De no seguir esta discusión solamente desde la urgencia, sino en poder, bueno, recuperar la dimensión histórica de lo que pasa con el territorio, más que con la tierra. Walter, quiero hacerte otra pregunta, si me permitís. Recién hablabas de la interculturalidad y lo que significa en la lucha de los pueblos originarios el aspecto intercultural. En mi memoria, de mi generación, hay un hecho importantísimo latinoamericano de la interculturalidad que fue la irrupción del fenómeno del movimiento cocalero, el movimiento indígena en Bolivia y la victoria de Evo Morales en el año 2005. Y justamente el año pasado fue desplazado por una dictadura que provocó afrentas terribles contra los símbolos del indigenismo que Evo había sabido levantar, particularmente la huipala, ¿no? Todo ese simbolismo que fue la quema de las huipala durante la violencia del golpe de Estado. Y este domingo vivimos un hecho importantísimo en la recuperación de ese camino que se abrió, no tanto en la elección del 2005, pero en las luchas de 500 años en realidad, habría que decir. Quería tener tu apreciación, Walter, de estas discusiones que venís compartiendo con nosotros al aire sobre la victoria electoral del pueblo boliviano este domingo. Nosotros, como somos insistidores, nosotros estamos entendiendo, por lo menos lo que hemos sido influenciados por la cultura andina. Se habla de un ciclo que se le denomina Pachacuti, que es la vuelta al origen, y los sabios de la cultura andina anunciaban que comenzaba ese ciclo, que iba a pasar lo que está pasando. Esta charla es parte de ese ciclo energético, espiritual, intangible, y que iba a haber un presidente en Uyutas, ¿no? Y un presidente en Uyutas. La Uyuta, la OJ es un calzado de la cosmovisión nuestra. Bueno, ese es Evo Morales. Ahora, si entramos en el fino, bueno, obviamente, el Evo Morales no llega al poder por ser indígena, llega porque iniciaron todo un proceso político, conformaron un Estado, un partido, el MAS, donde se suma todo el movimiento indígena, porque ve que sí, que realmente un hermano indígena estaba con muchas posibilidades de llegar al poder. Esa es la historia como nosotros la vemos, pero es parte de ese anuncio que ya habían hecho los sabios. Y entendemos que, bueno, obviamente si después vamos a los números, muy simple, Bolivia fue uno de los países mejor administrados en los últimos 20 años. No hay duda de que eso es interculturalidad, se declaró plurinacional, ese es nuestro espejo, de alguna manera, del movimiento indígena en Argentina. Y bueno, la tristeza de lo que pasó el año pasado, porque bueno, volvemos a lo mismo, los que se oponen a que se reconozcan los territorios, inclusive yo entiendo que en este propio gobierno no todo el mundo está de acuerdo con la propiedad comunitaria. Así que estamos haciendo un trabajo para que también dentro de los que están gobernando, les toca gobernar hoy al Estado, tengan claro lo que es, y hay ejemplos. Primero, que está legislado todo lo que decimos, y segundo, que hay ejemplos. El caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia. Bueno, con alegría de lo que volvió a pasar el sábado en las elecciones, que nos parecía raro que haya tanta tranquilidad. Nosotros entendemos que un Estado como Bolivia se declara plurinacional reconociendo a las naciones indígenas que están dentro de su Estado, nación. Eso pretendemos nosotros también, y ya lo dice la Constitución. Así que obviamente que estamos de acuerdo con todo eso, y festejamos que el movimiento al socialismo haya despertado, todas estas cuestiones que le ha pasado de forma negativa a toda la sociedad completa del país hermano de Bolivia, ha hecho que despierte y recobre su naturaleza al MAS y tome el poder de la manera que tiene que ser, en forma democrática, a través de elecciones. Bueno, Walter, la verdad es que te agradecemos mucho haberte tenido una vez más acá en Rompe el Cerco, en el segmento Aire Plurinacional. Hay que afianzar este espacio y ya ir pensando de qué otra manera podemos pasar a la acción para seguir construyendo interculturalidad.